Bien, hablemos de Siria. Estaba viendo la foto, vos tenés los nombres de todos, no sé cómo te acordás, aunque la otra vez reconociste que los nombres árabes te cuestan todavía un poco más que Soy un los desastre, occidentales. soy ¿Viste? un Porque estás desastre. tomado por la cultura occidental. Exactamente, soy un exceso Ismail. de... vos sabés que me dicen Ismail, ¿no? Después te voy a Sí, ya contar sé. eso. Ahí va. Este, Bueno, y no, que ahora estoy viendo, hay este muchacho que está, el de Siria, el de Al Qaeda arrepentido. Al-Golani. eh, Ya no tiene más fotos que sacarle. Ahora están en unas bibliotecas con las manitos así. Se saca fotos. Le falta alguna abrazado a la estatua de la libertad. Es una locura lo que están haciendo. ¿Lo viste la foto? Es una locura, ¿eh? Una No, locura. no, no, no las vi, Vi una no las nota en vi. en la CNN donde era Ah, la casi nota en la CNN. un discurso parecido al de Mandela, ¿no? Sí, 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 eso lo vi. La Eh, CNN está como en una especie de viaje maravilloso de ficción. Yo creo que a esta altura la CNN está por desbancar a Netflix, ¿sabes? En cualquier momento desbanca a Netflix. Claro, Para me mí dice, no podemos hacer más ficción con esto. Ya exactamente, no está. podemos hacer ficción como hacen ustedes, basta, nos entregamos, nos Vamos a hacer, entregamos. ahora vamos a hacer documentales de guerra, ¿no? Tiene que hacerlo. Dice Netflix, vamos a empezar a dar noticias. Ya que ustedes dejaron el nicho Claro, vacío, el nicho claro, libre, vamos a claro. empezar a hacer noticias. Tal No, no, cual. es una cosa increíble. Hablando de esto, vi la otra vez la cobertura de una periodista que ahora no me acuerdo el nombre, y está acá, ¿ves? Tampoco me acuerdo de todos los nombres occidentales. Entonces, lo que te está pasando es que no te estás acordando de nada y se llama Claro, Alzheimer. ahora estoy viejo, estoy viejo. Bien, la cuestión es que esta periodista liberan una cárcel siria. Entonces la periodista se mete, ¿no? Detrás de los tipos que van, ¿no? Con las ametralladoras ahí a liberar la cárcel, entra en una celda donde había un tipo que decía que hacía 3 días que no comía, que no le daban alimento, que lo habían torturado, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión es que lo primero que hace la mujer con este tipo, ¿tá? Que hace 3 días que no come, que hacía horas que no tomaba agua y todo lo demás, lo primero que se le ocurre hacer es una entrevista. O sea, no lo llevas a un sanatorio a No, rehidratarlo, a no, empezar ese lento proceso. Lo otro que es muy gracioso además es que el tipo le dan un plato de comida y el tipo entra a comer como bestia. Y sí, el la verdad problema que que tiene que vos no, cuando no comes en 3 días es que, entre otras cosas, tenés una serie digamos, como de disfunciones que te impiden agarrar y embucharte todo. Y además eso es poco conveniente. En verdad tenés que claro, empezar claro, sí, a sí. comer de a poco. Mm, Amén de la hidratación por suero, etcétera. Bueno, ya está. Pero la cuestión claro. es, y le empiezan a hacer una entrevista en la cual el tipo, mientras habla, se lleva las manos a la cara para lamentarse y vos ves que tiene las uñas cortas y perfectamente arregladas. Ah, bueno, está, Entonces, menos mal. entonces vos decís, ¿qué? Capaz que Pero ¿y no, dónde? capaz que lo maquillaron antes de la entrevista. No, es que probablemente. Porque Entonces vos decís, en los ¿qué dos es todo casos es esto? aberrante, porque o hicieron algo inventado, que es terrible, o Claro, si era un preso realmente que hacía 3 días que no comía. Una entrevista en ese contexto no es una entrevista, es un interrogatorio. Sigue la tortura exactamente. en el Exactamente, contexto de la continúa cárcel. la tortura porque, Claro, a ver, lo que tenés que hacer es llevarte al tipo a un centro hospitalario a y sí. atenderlo. Y lo primero que hace es sentarlo en el coso, le pone una manta y empieza la Y entrevista. unos focos ahí. ¡Pra! Es que era lo que faltaba, era lo que faltaba. Yo creo que el problema fue que no arreglaron con el iluminador. O más bien el Es iluminador no el arregló. iluminador era el mismo iluminador que cuando la tortura, me pasa. Ahí va. Entonces dice, no, mira, yo, escuchame, te tengo que cobrar. Y decía, no, pero es el mismo trabajo. Escuchame, no, me tenés que hacer un descuento, etcétera. Bueno, ahora lo que está Qué pasando es está que, pasando en Siria? Ahí va. claro, ahora lo que está pasando es que los muchachos, los muchachos del Mahatma Al-Golani, los muchachos del Mandela sirio, están desperdigándose por todo el territorio y peleándose entre ellos por el saqueo. Ese es el tema. Y no hay nada que no hayamos dicho ya. O sea, no está ocurriendo nada diferente de lo que habíamos dicho que iba a ocurrir. Están matando cristianos, están publicando videos además de eso, de fusilamientos públicos, linchamientos públicos de cristianos,
de soldados, de personal del gobierno, matando parientes cercanos de Bashar al-Assad. O sea, yo les podría recomendar que entren en X, sobre todo, para ver los videos. Pero les podría decir que es una experiencia bastante jodida. O sea, es una experiencia bastante difícil. Yo les diría que, o sea, si necesitan pruebas, háganlo con uno, pero verdaderamente está complicado. O sea, el grado de crueldad que se ve es medio jodido. Entonces, eso es una de las cosas que está pasando. Y no es, y va a seguir pasando. Porque además, el otro problema es que ahora lo que hay es un caos alrededor del vacío. Es decir, como no hay, digamos, como no había un plan, como el único plan que había era derrocar a Bashar al-Assad, y después de ahí vemos, ¿no? Bien a lo occidental, ¿no? Vamos a destruir, ¿y después qué hacemos? Vamos a destruir, después vemos, ¿no? Entonces, bueno, derrocan a Bashar al-Assad y después qué hacemos? Y bueno, acá están en lo que hacemos. Entonces el problema es que no hay un acuerdo entre ellos y ya están habiendo cosas como, por ejemplo, Israel bombardeó casi todas las instalaciones de las Fuerzas Armadas sirias. Y eso es interesante, ¿sabes? Porque, primero que nada, si el ejército se entregó, porque se entregó, ¿no? Vamos a suponer que uno cree que no, que dieron la lucha y que fueron derrotados. ¿Para qué destruirles el armamento? ¿Para qué destruir el armamento de un ejército derrotado y que en verdad podrían aprovechar tus amigos? Porque lo primero que hizo HTS es decir que lo primero que hizo, creo que cuando puso el primer pie en Damasco, dijo, queremos normalizar relaciones con Israel. Fue lo primero que dijo HTS, ¿no? Entonces, si ves que son tus amigos, ¿para qué les vas a bombardear armas con las cuales podrían defenderse? Entre otras cosas. Porque sobre todo sobre eso quiero aclarar algo. Hay mucho, ¿cómo te puedo explicar? Mucho sobredimensionamiento del operativo de HTS. ¡Oh, que la tecnología, que el armamento! ¿Ustedes vieron a la guerrilla entrar en tanques? No. ¿Los vieron entrar en vehículos blindados? No. ¿Los vieron piloteando helicópteros para hacer la cobertura de la invasión? No. ¿En qué los vieron? En jeeps. Y mi pregunta es, ¿cómo haces vos con 35.000 efectivos, con jeeps y con armamento ligero, para enfrentar a un ejército de 185.000 efectivos? Vamos a ponerle 150.000 para que no sea tan dramático, que tienen tanques, que tienen helicópteros, que tienen aviones. ¿Cómo haces? Ah, buena pregunta. Bien, ahora vamos a hablar de eso, pero lo que quiero decir es, lo primero que hace Israel entonces es bombardear todo esto. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el problema es que no esperaban que esto fuera efectivo, no esperaban más bien una resistencia del ejército sirio como lo venía Ajá. haciendo. Entonces el problema es que ahora estos HTS tuvo un éxito que ellos esperaban que no tuviera. A ver si Entonces, entendí. Lo que vos decís que sí, esperaban que ganaran, pero no que se queden con todas las armas porque van a ser un problema para vos después. O sea, es como que, sí, que no quieren que sean tan poderosos. yo creo que no esperaban que Ajá. ganara, por decirlo así. Yo creo que lo que esperaban era complicarle la cuestión a Bashar al-Assad. Estaban conversando con él, además, tras bambalinas, a través de los estados, de estos que se llaman los estados árabes o los estados del Golfo, ¿no? Bahrein, Qatar, Arabia Saudita, por ahí, Emiratos Árabes Unidos. Todos esos países estaban conversando con Bashar al-Assad, perdón, Jordania, que todos ellos son pro-Occidente, estaban conversando con Bashar al-Assad por el tema de, bueno, de levantar las sanciones y aliviarle un poco la cosa al pueblo sirio, que era la preocupación que tenía Bashar al-Assad. ¿Ah? Ujú. Entonces, creo que tenían algo estipulado, tipo, bueno, vamos a empujarlo un poco para que se entregue antes. Y me parece que lo que los sorprendió fue que no encontraron resistencia. Me parece que ellos esperaban que hubiera una mayor resistencia en Alepo y que sobre todo después hubiera una resistencia en Homs y en las otras ciudades.
El problema es que todo esto siguió de largo hasta Damasco, porque además esta gente dijo, bueno, si vamos a seguir, seguimos, porque no Claro, encontraron resistencia. Y ya habíamos hablado de eso. Y no solamente tiene que ver con la corrupción del ejército sirio, que sí la hay y que sí la hubo, sino con que hubo un operativo de órdenes de no combatir. Entonces, lo que pasó acá fue que los 35.000 efectivos de HTS y todas las otras milicias entraron como por un tubo a Damasco y empezaron a hacer lo que se les ocurrió. ¿Y qué es lo que se les está ocurriendo? Porque no había un plan. ¿Por qué no hay un plan de un día después? Porque no esperaban llegar a ese momento. Entonces, el problema ahora es que Israel, que esperaba tener, digamos, como un conflicto ampliado y una guerra, ¿no? Pensemos en los términos de Netanyahu, que lo que está buscando es guerra, guerra, guerra para seguir en el poder. El problema es que ahora tiene la paz y tiene el caos en su frontera. Por eso es que tuvo que tomar 12 kilómetros más de los altos del Golán. Eso también es un problema. Primero que nada, 12 kilómetros es nada. Sin embargo, los tomaron. Entonces, primero que nada, si vos te vas a extender a Altos del Golán, ¿por qué tomás solamente 12 kilómetros? ¿Por qué no seguís de largo? Si sobre todo tu fuerza aérea está bombardeando todo y te garantiza el poder seguir. Porque el problema es que el ejército israelí está muy estirado ahora. No pudieron con el sur del Líbano, se tienen que ir ahora por el costado de Altos del Golán, y el problema es que todo eso los complica porque primero, tienen el frente abierto en Gaza, tienen el frente abierto en el norte, porque lo del cese al fuego es mentira, porque siguen combatiendo. Sobre todo los colonos no han podido volver al norte, y el problema es que ahora tienen que estirarse hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Lo están estirando como chicle a Israel. Ahora, la pregunta es, ¿quién lo está estirando como chicle? bueno, los diferentes frentes que el propio Israel se metió en el baile, ¿no? O sea, si Ajá. estás en guerra con todo el mundo, tenés que pelear en todos lados. Bien, pero todo esto no ocurriría si un actor clave en todo esto no hubiera hecho un movimiento inesperado. Y ese actor clave es Turquía. Rusia. Ah, no, digo Rusia. Turquía. Turquía, ante la inminencia del ataque kurdo, tenía que salir desesperadamente a hacer algo. Porque el problema es que Turquía no quiere un Estado kurdo, ni en Turquía ni en Siria. Porque un Estado kurdo en Siria le complica la vida porque sabe que lo siguiente que pasa es que hay un Estado kurdo en Turquía. Y Erdogan no quiere solucionar las cosas diplomáticamente con los kurdos. Entonces Turquía tuvo que salir de apuro. Pero ¿quién hace el movimiento inesperado? Rusia. De hecho, es como, a mí sobre todo me sorprende la virulencia con la cual dicen, Putin abandonó a Bashar al-Assad. ¿Y por qué lo recibió en Moscú? Si lo abandonó, ¿por qué lo recibe? Mi pregunta es, ¿verdaderamente Rusia tenía una obligación con Siria? Ellos están a invitación de Siria, vamos a empezar por ahí, pero tampoco es que tienen una obligación. Pero sobre todo lo más importante es, Rusia, ¿cómo espera hacerse cargo de un país que está, cómo espera asumir un conflicto militar en un país que está colapsado? Y que sobre todo tiene permanentes andanadas de distintos niveles de guerra, porque nosotros pensamos que la guerra es militar, pero la parte militar de la guerra es un pequeño aspecto de la guerra. ¿Ah? Está la parte diplomática, la parte política, la parte económica, la parte financiera de la guerra. Siria estaba enfrentando duras ofensivas en todos esos frentes, en la parte política, en la parte diplomática, en la parte financiera y en la parte económica. Entonces, con un Bashar al-Assad que en verdad, como decíamos, no esperaba ser presidente o dictador de Siria, si ustedes quieren llamarlo así. No esperaba hacerse cargo de Siria, él estaba en otra, su vida estaba orientada hacia otro lado, y de repente le encajan este problema. Bashar al-Assad me parece que estaba desesperado por resolver de alguna manera.
Y creo que, entre otras cosas, hasta pensémoslo incluso desde el punto de vista egoísta. ¿Tá? Si no lo quieren pensar como un tipo que se preocupaba por su gente, piénsenlo desde el punto de vista egoísta. A vos no te conviene que el pueblo que vos estás gobernando pase hambre, porque en cualquier momento termina tu cabeza en una pica. ¿Tá? Entonces, creo que, entre otras cosas, el problema es que el descontento creciente con Bashar al-Assad no solamente tuvo que ver con la primavera árabe, sino también, por supuesto, con las crecientes presiones que metieron las sanciones, la guerra, la destrucción, 90% de la población siria viviendo bajo la línea de pobreza. En todo esto, un tipo que ya estaba cansado, ¿no? O sea, Bashar al-Assad estaba cansado y estaba desesperanzado y estaba buscando conversar con la gente que le estaba poniendo el dogal, el lazo en el cuello. Y de repente ocurre esto, ¿no? A mí, ¿qué es lo que me parece esto? Que es una trampa. Me parece que es una trampa rusa. Siria es una trampa rusa para Occidente. Fíjense, ahora, en vez de tener a los 35.000 insurgentes, libertadores, rebeldes, como les quieran llamar, ¿tá? A los 35.000 concentrados en el frente de Alepo, concentrando fuerzas, concentrando recursos, concentrando inteligencia, concentrando todo, los tienen desperdigados por todo el suelo sirio. Mi pregunta es, ¿35.000 rebeldes pueden gobernar un territorio como Siria? Porque además otra cosa, ellos están en contra de los cristianos, están en contra de los alawitas, están en contra de, no me acuerdo ahora cuál es, si los chiitas o los suníes. Son una minoría rebelde intentando gobernar un país por las armas. Yo no le veo futuro a eso. No hay forma en que pueda ocurrir. Porque el problema es que ahora aquellos que estuvieron pidiendo el derrocamiento de Bashar al-Assad durante mucho tiempo tienen lo que quieren. Y como dice el dicho, ten cuidado con lo que pidas porque puede que se te cumpla. Y el problema es que ahora, justamente, por confiar en las personas que durante mucho tiempo les dijeron que Bashar al-Assad se tenía que ir, están en este caos. Y esto, por supuesto, a la población siria le va a generar un sentimiento de resistencia hacia esta gente. Entonces, lo que vamos a tener de acá para adelante es un escenario que yo creo que por un lado va a tener ciertas características de Afganistán, ¿no? O sea, cómo se organizó la resistencia talibán para resistir la invasión estadounidense, ¿tá? Pero va a haber elementos nuevos, porque yo creo que Irán no va a dejar la cosa por ahí. Turquía ya está mostrando que no va a dejar la cosa por ahí, porque lo primero que hizo en cuanto cayó Bashar al-Assad fue salir al cruce de los kurdos para evitar justamente que siguieran creciendo en el avance para conformar el Estado, porque el problema es que los kurdos tienen un acuerdo con los estadounidenses y si prospera el Estado, cosa que en verdad no creo, pero Erdogan no puede confiar en Estados Unidos, es un problema para Erdogan. Entonces ya está habiendo problemas entre ellos. ¿Te puedo hacer una pregunta ahí Sí, en ese sí, punto? Porque en la comparación con Afganistán, que es lo que uno puede, para entender más, compara con zonas, con lugares o con conflictos que pasaron en la zona, indudablemente debe ser, es como para nosotros cuando nos cuesta diferenciar entre el rasgo de un coreano y un chino, que para un sí, asiático es enorme. Para nosotros lo que pasa en Afganistán es lo mismo que en Siria y debe ser tan distinto como lo que pasa acá con lo que pasa en exacto, Bolivia o lo que pasa exacto. en Paraguay, pero Mm. para alguien de afuera seguramente será todo lo mismo. Pero salvando esas distancias, ¿existe en Siria un grupo hegemónico o dominante como existía en Afganistán con los talibanes que cuando se fue a Estados Unidos después de 15 años de ocupación, prácticamente que lo fueron a despedir al aeropuerto? Fue una imagen muy fuerte, ¿no? Porque se fue el último avión británico o norteamericano y hicieron una marcha, creo, por el aeropuerto y se Sí, quedaron con el control. ¿Eso existe en Siria o está mucho más atomizada la cosa? Parece que sí. mirá, el tema es, por un lado se podría decir que está atomizada, eh,
atomizada en verdad tal vez no es la palabra, hay como muchos grupos, o sea, porque vos tenés cortes, los cortes llamémosle de la insurgencia, que hay varios, y el problema con eso es que hay algunos que son, de quienes integran esas insurgencias, hay algunos que son sirios y algunos que no son sirios, ¿tá? Que como habíamos dicho antes, están laburando de guerrilleros, están laburando insurgentes. Eso no vale, eso no cuenta. Esos son mercenarios. Bueno, pero claro, lo que pasa es que en estos momentos están incidiendo. Ahora, después, por ejemplo, tenés los cortes que me parecen más importantes, que son los cortes culturales y los cortes religiosos. O sea, que los cortes culturales se expresan a través de los cortes religiosos. Tenés los alawitas, tenés los cristianos, tenés los musulmanes, que a su vez tienen sus divisiones hacia adentro. De un tiempo a esta parte, Arabia Saudita colocó un montón de proyectos de características wahhabi dentro de Siria, que están empezando a tener una especie de relevancia para que lo podamos entender. Es como, por ejemplo, que en una población cristiana o en una población católica empiecen a aparecer elementos del evangelismo, ¿no? Un poco como para que se pueda entender lo que significa eso dentro de la cultura siria, que además es una cultura que tiene muchos años, mucha historia, y para nosotros, cuando digo nosotros, digo los occidentales y en particular digo los hispanoparlantes. Es muy difícil entender eso, porque nuestra cultura tiene 600, 700 años como mucho, 800. Pensemos en que en la era del Cid Campeador, en el 1200, 1300, no había una España y ni siquiera se hablaba el español tal cual lo conocemos ahora. Entonces nosotros no tenemos una idea de lo que significa estar en una cultura que tiene, por ejemplo, 3.000, 4.000 años. No conocemos eso, no entendemos lo que significa eso en la mentalidad de una persona, en el sentimiento que puede tener una persona hacia su tierra. Ahora, esos me parece que son los cortes más importantes. Después, creo que los cortes de carácter, llamémosle guerrillero, son mucho mayores. Creo que en verdad lo que hacen es como mostrar eso. Vos me preguntabas con respecto a los talibanes, y el problema que hay para comparar la situación y si hay algo con respecto a los talibanes es que los talibanes como que juntan esas dos características, ¿no? Que es la religión digamos, con el elemento de las armas, con la organización militar. Que eso en Siria no lo hay reunido en una sola organización. Y de hecho no hay una sola organización que tenga, digamos, como una hegemonía militar, excepto el Estado, por supuesto. No hay, por ejemplo, no hay yo qué sé, no hay un Hamas en Gaza, no hay como un Hamas en Gaza, no hay como los talibanes en Afganistán, no sé, no hay como unos Ansarala en Yemen, que ahí estás hablando de movimientos guerrilleros que tienen la hegemonía. No hay un Hezbollah como en el Líbano, que además Hezbollah es parte del gobierno del Líbano, ¿no? O sea, es un partido político que tiene personal en el gobierno, o sea, participa del gobierno del Líbano. O sea, que estamos hablando de que Hezbollah está mucho más avanzado que todos ellos. Entonces, eso no lo hay en Siria. Y a mí me parece que eso, por un lado, complica más las cosas, pero con respecto a digamos, como a lo que a la postre le puede terminar trayendo la paz a Siria, me parece que es lo mejor. Porque entonces vos no tenés un grupo hegemónico que intente pisotear al resto. En algún momento van a tener que hacer un acuerdo y en algún momento yo creo que sobre todo los tres actores que están más interesados en que haya estabilidad en Siria van a terminar imponiéndose. Y esos actores son Irán, Rusia y Turquía. Ajá, sí. Y eso es importante porque... ¿Qué podemos decir del grupo HTS en sí mismo? Es un grupo tuvieras que describirlo desde el punto de vista ideológico, filosófico, religioso. Mirá, te pregunto, porque acá hay una noticia, El País de Madrid hace 50 minutos titula: el nuevo gobierno de Siria desmantelará las facciones rebeldes y formará un ejército. Sí. Liderado por HTS. Claro. Formará un ejército, no le sirve el ejército sirio. Las distintas milicias que se unieron para derrocar al régimen de el Assad serán desmanteladas
y sus Sí. combatientes entrenados para integrar las filas del Ministerio de Defensa, según el líder de HTS. Ujú. Entonces, por eso me interesa saber cómo se puede escribir a este grupo, básicamente. Como Papá Noel, o sea, esta noticia es como Papá Noel, ¿no? No, pero la gente no sabe, yo lo que te pregunto es, Está bien. ¿son sirios los de HTS? No, Empezamos por no, ahí. no, no Bueno, todos. No, no todos. Primero que nada, no todos son sirios. Tengo entendido que una parte importante no son sirios. Ahí tenés de todo, ¿no? Tenés mercenarios iraquíes, incluso, perdón, tengo entendido que hasta hay mercenarios chinos entre ellos. De todo un qué poco. quilombo. Sí, sí, por No, eso. pero Porque tuvieron que hacer un rejunte. el líder sí es este muchacho que El era de líder, Qaeda, sí. sí, el líder nació en Siria. O sea, perdón, el líder ni siquiera es sirio. El líder, Al-Golani, como les había dicho, el líder nace en Arabia Saudita, nace Ah, en verdad. Riyadh. Es de padres sirios de los altos del Golán ocupados por Es Israel. verdad, verdad, O sea que en verdad. verdad el problema de sus padres es que no tienen nacionalidad. ¿Por qué? Porque la población drusa que está poblando Altos del Golán no es siria e Israel no les, o sea, no les permite ser ciudadanos sirios, no les permite ser ciudadanos israelíes. Lo que tienen es un permiso de habitar Israel. Fíjense el disparate administrativo en el que están, ¿no? Que todo esto tiene, por supuesto, consecuencias. O sea, Sí, sí. Y acá está el nexo, que ahora, la misma noticia, para que te lo dejo porque es algo que tiene que ver sí, con. Déjame dale. decirte esto. Sí, dale, dale. En la misma noticia del país, siguiendo lo que vos estabas contando del lío que tiene Turquía con los kurdos, es Sí, que los kurdos que forman parte de esta alianza en el nuevo gobierno han informado que Turquía va a ocupar todo el territorio del norte de Siria y lo va a anexionar en casos de que ellos intenten hacer allí un Estado independiente. Lo mismo que lo que vos estabas contando recién, exacto. y ellos pretenden que este nuevo gobierno los defienda en eso, lo cual no va, por lo que vos decís, no va a suceder. O sea, hay un quilombo de novela. Sí. Quilombo de novela. Nada, sí, perdón, nada que no estuviera predicho de antemano, por decirlo así, porque además no es que lo decimos nosotros porque somos adivinos, es que es muy sencillo. El pueblo kurdo viene siendo traicionado por Occidente. Turquía, creo que es mucho más claro el papel de Turquía para el Kurdistán, que sabe que está en contra, que Estados Unidos, que los está usando. Entonces, el problema es que el Kurdistán termina haciendo alianzas, haciendo estas cuentas raras, ¿no? De bueno, me alío con Erdogan y no sé qué, porque después no sé cuánto, y toda esta perorata. A HTS no le interesa el pueblo kurdo. A ver, HTS lo que quiere es un califato musulmán. Vos me pedías una caracterización, son musulmanes ultra radicales. ¿Tá? Yo creo que son, casi se podría decir que una especie de anomalía dentro del mundo musulmán, porque la religión del Islam en sí no es digamos como que su base no es fundamentalista. Todos los fundamentalismos musulmanes que conocemos datan todos del siglo XX, posteriores a la Primera Guerra Mundial. O sea, son todos creados por Occidente, ¿no? O sea, incluso hasta podríamos establecer un correlato y decir, bueno, lo mismo que piden llamémosle como las mismas particularidades que tienen que ver con la particularidad individual que espera Occidente, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia? Bueno, los musulmanes lo que esperan es que las mujeres usen el pañuelo y se tapen la cabeza. En Occidente lo que esperamos es que las mujeres no lo usen, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando? Pero en eso no les interesa, o sea, lo que les interesa es el califato, lo que les interesa es un pensamiento musulmán extremo, que ellos caracterizan, digamos, como de determinadas características que tienen que ver como con el control individual. Olvídense, no hay derechos para las mujeres, no hay derecho para las minorías sexuales, que por supuesto marcharían todas
marcharían todas a la picota, por supuesto. O sea, no sé de qué estamos hablando. O sea, toda esta fantasía de la prensa occidental intentando poner a un tipo que está diciendo que quiere poner un califato en el cual no quiere quiere que las mujeres sean sometidas y todo lo demás, que es pro diversidad, yo nunca había imaginado que podían llegar a tal nivel de locura. Esa es la caracterización que te puedo hacer de HTS, que no son tantos además, o sea, creo que en total sus tropas concentran unos 30.000 efectivos, con todas estas alianzas raras y tejes-manejes Sí, que tienen sí. que hacer. Mira, acá estoy mirando un mapa que después te lo puedo pasar, vos lo tenés ya, pero para entender, está de la BBC de Londres que divide el mapa de Siria en varias zonas y está HTS en una zona más o menos al oeste de Siria, por decirlo de alguna forma, grupos de oposición sin identificar y hay un montón de manchitas, fuerzas kurdas que básicamente están en el norte, que conviven con los rebeldes sirios respaldados por Turquía, o sea, que obviamente ahí hay un enfrentamiento, por eso hay... Esas rebeldes sirios respaldados por Turquía, ¿qué es? Mercenarios turcos, ¿no? No tiene otro Exacto, nombre. exacto, y son anticurdos. Pueden haber, Entonces el problema, pueden haber colombianos ahí que ya sabemos que están en Ucrania, están en todo el lado. totalmente, no te extrañe porque el asunto es, Y acá ellos veo también que, hicieron un trabajo de sí, reclutamiento. y acá veo que en el sur de Siria hay una base norteamericana como para completar el quilombo, ¿sí? ¿No? Porque Al lado de Irak, digamos. está para proteger las posiciones, para proteger las posiciones de los islamitas radicales, los restos que queden de ISIS, HTS, Al-Qaeda, están para protegerlos, ¿se entiende? Porque son es la parte es la parte que está cerca de Irak, cerca de la frontera con Irak. Entonces, para permitir la libre circulación ahí, ¿tá? Tienen que poner una base. Porque Y entre la otras pregunta, cosas, no hay ningún sirio, no. Sí. no, que hay una cosa. ¿Y por qué digo protegerlos? Porque cuando un grupo de milicias iraquíes en defensa de Bashar al-Assad intenta entrar al territorio sirio para enfrentar esta ofensiva sobre Alepo, el ejército estadounidense los bombardea. ¿Está? Entonces, sí, efectivamente está para defender al islamismo radical Estados Unidos. Perdón, me No hay, decías. no, otra pregunta, no hay ninguna fuerza siria, es un chiste te voy a decir, ¿no? No hay ningún Ajá. sirio, no hay ningún sirio normal, algún sirio como del Partido Comunista, alguna fuerza conservadora de onda tipo pro Putin, alguna fuerza socialdemócrata siria, pro Yo Occidente, que, pero que requiera llevar adelante un proyecto de democracia representativa o algún grupo marxista-leninista que quiera hacer una sí, revolución, algo más sí. normal, así como para entender. Claro, es que lo hay, lo hay. Lo que pasa es que Pobre están, gente. claro, obvio, lo hay a patadas. O sea, hay, por supuesto, hay comunistas sirios, hay socialistas sirios, hay socialdemócratas sirios. Siria realmente es un crisol cultural. El tema es que no están en el foco de atención ahora, porque el foco de atención occidental lo maneja la hegemonía occidental. Entonces, donde hacemos foco es en los lugares donde ellos hacen foco. Este, entonces, toda esta diversidad, por ejemplo, hablamos de los kurdos, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, nuevamente los mencionamos a los halcones kurdos, ¿no? Que son tipos que tienen una idea distinta, que tienen una visión anarquista, ¿y quién los conoce? Pocos o nadie. Entonces, sin duda, el mismo crisol que uno puede ver en su cultura, en su propia cultura, en la cultura o uruguaya o paraguaya o argentina o no sé qué, es el que existe en Siria. El problema es que acá lo que tenemos es la hegemonía estadounidense operando para oprimir todo eso para poder imponer su realidad en el terreno que, aclaremos, el único objetivo de Estados Unidos en todo esto es el caos. O sea Le que sale bárbaro.
Le sale Le sale bárbaro, bárbaro, le sale bárbaro. casi te podría decir que es lo único que sabe hacer. Y el problema ahora es que en esto, yo creo que determinadas acciones de Israel te dan la pauta de que tienen un matiz. Tienen un matiz y me parece que ahora Netanyahu sí está preocupado y este tema del tomar estos 12 kilómetros y del bombardear el armamento entregado sirio, tiene que ver con un temor que me parece que es un temor real, que Y sí, es, porque, él ya, claro, sí, sí. él ya lo sabe por experiencia. Esta, Mirá, el dicho que hay entre muchos militares occidentales con respecto a las insurgencias árabes es: vos podés alquilar un árabe, pero no lo podés comprar nunca. No, te iba a decir que Israel, en el fondo, más allá de Netanyahu, hay un proyecto de Israel que está más allá de él, y que hay Sí, muchos ahí que saben que no les conviene tanto desorden ni tanto caos. Necesitan ciertos acuerdos con algunos vecinos, sí, porque en algún momento la gente tiene que vivir, tiene que exacto, estar tranquila. Entonces, vos vivís en Pueblo Victoria y yo vivo acá en Lesica, y yo soy el que te defiende, el que tengo los chumbos, y cuando tenés lío con tu vecino en Pueblo Victoria, yo voy, mato a 4, a 5. Pero llega un momento que algo tal quilombo en tu barrio, y yo me vengo para Lesica, y el que vivís ahí sos vos. exacto, Y el que se va a exacto, comer, el que se va a comer las pedradas de noche porque hay gente enojada contigo, sos vos. Yo estoy acá exacto. en el World Trade Center, jugando en el parque en Nueva York. Entonces Claro. llega un momento que ya hay muchos israelíes que empiezan a decir, bueno, precisamos también un poco de orden, ¿no? O sea, esto se fue al carajo. Bueno, yo creo que esos israelíes son los pocos, son los Sí, pocos, sí, son los pocos. lamentablemente. ¿Por qué? Porque esto te da la pauta de por qué, o sea, esto que vos dijiste está buenísimo porque te da la pauta de por qué es necesario, por qué fue necesario trabajar desde el vamos en Israel el pensamiento fundamentalista, es decir, el pensamiento sionista fundamentalista, ¿tá? Que es todo lo que conocemos hoy, ¿no? Ujú. Nosotros somos los únicos, lo único que queremos acá somos nosotros, los que son exactamente como nosotros, el resto que no sea como nosotros hay que aniquilarlo. A todos estos musulmanes hay que aniquilarlos, a todos estos árabes hay que aniquilarlos, ¿no? Nosotros estamos en peligro, etcétera. Toda esta caracterización que tiene el fundamentalismo sionista es lo que vemos y es lo necesario para que vos puedas estar permanentemente bancándote este ambiente brutal de estrés que es el que esté generando, distorsionando la región. No hay una forma en la que vos, con un pensamiento moderado, puedas tolerar eso, ¿no? Es decir, lo que vos describís, ¿no? O sea, Ujú. pucha, ahora los misiles vienen de acá, mañana los misiles van a venir de allá. Todos tenemos que, en cada casa tiene que haber una habitación para meterse ahí cuando vienen los misiles. ¿Cómo soportás eso? ¿Cómo soportás? A partir de un pensamiento fundamentalista que trabaja tu rol de víctima permanentemente y te vuelve un peligro para el resto. Claro. Entonces, es la única forma de soportarlo. Por eso es que es muy difícil encontrar un pensamiento, llamémosle, moderado, moderado a la occidental. Ujú. Eso no existe en Israel. Exacto. Son testimoniales, hay muy pocos, serán, no sé, ponele como mucho un 10%, un 5%, realmente son testimoniales. Los hay, están muy comprometidos, hemos hablado muy poco de ellos, pero yo qué sé, ahí están Gideon Levy, ahí está Ofer Kasif. Ofer Kasif además está en la Knesset, está dando una lucha política muy dura. Creo que es encomiable el laburo que hace Ofer Kasif ahí, así como otros que quieren justamente esto que vos decís, que bueno, yo no quiero todo este problema. Están dispuestos a negociar la coexistencia con los palestinos de la forma que sea, la coexistencia con la región.
En el caso, creo, yo no quiero equivocarme, pero creo que incluso en el caso de Gideon Levy ni siquiera quiere un Estado israelí. Bueno, la Neutaricata ni hablar, ¿no? O sea, estos judíos ultraortodoxos que son los que tienen los gorritos, que se visten todos de negro, que tienen las trenzas, ninguno de ellos quiere un Estado de Israel. Todos ellos se dicen a sí mismos judíos de Palestina. No votan en las elecciones de Israel. Esa gente es la que está en el punto de vista correcto en esto, pero son testimoniales. O sea, tienen una escasa participación, por decirlo así, en la vida política israelí. Entonces, ¿qué es toda esta situación de Siria? Bueno, son más problemas para Israel por venir, va a haber un desorden mayor en la región. Esto solamente beneficia a la élite política y militar israelí, que no, en eso sí hay que aclarar, no es muy distinta de la élite política y militar de cualquier país occidental. Mandan al frente a su propia población para poder subsistir y enriquecerse. No es muy distinto. En eso tiene razón Netanyahu. No pueden ser más occidentales porque hacen exactamente lo mismo que hacen todas las élites occidentales, que es sacrificar a su propia población, mandarlas al frente con un escarbadiente, que es lo que están haciendo con todos los soldados que mandan a Gaza, que mandan al sur del Líbano, que van a mandar ahora a Altos del Golán y que en algún momento se van a encontrar con la insurgencia.